Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo a fondo. Ya en 2 ocasiones hemos tenido oportunidad de platicar con Jonás Fernández acerca de situaciones que se relacionan con el Parlamento Europeo, con Europa, con España y con Europa de cara al mundo. Pero como comentábamos poco antes de comenzar esta entrevista, la última vez que hablamos fue a principios de febrero del año pasado, hace exactamente un año, y de lo que hablamos es de un mundo que era muy distinto al que estamos viviendo hoy. Entonces, pues, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente, Jonás. Jonás Fernández es parlamentario europeo por España, por el Partido Socialista Obrero Español, desde 2014, ¿correcto? Así es. 2014, o sea que tiene un conocimiento profundo no solo del Parlamento y de los mecanismos europeos, sino de sus compañeritos, de los que también vamos a hablar hoy en el propio Parlamento. Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos, Jonás. Dice, yo no sé si es un mito, pero dicen que una maldición china es ojalá vivas en tiempos interesantes. Y sin duda alguna vivimos en tiempos muy interesantes, por desgracia. Hemos oído en el Europarlamento discursos que hace unos pocos meses parecían inimaginables, ¿no? El europarlamentario danés Anders Vistisen, diciéndole a Donald Trump fuck off, y a Ursula von der Leyen hablando de un cambio irreversible en el mundo. ¿Hasta qué punto se siente en el Europarlamento, en el mundo en el que tú vives con los compañeros parlamentarios, que la Unión está en una verdadera encrucijada, en un momento de crisis y de toma de decisiones fundamentales para el futuro? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Mauricio, por tu invitación y un placer estar en tu canal para Siempre. hablar del presente, ¿no? Y de las circunstancias globales que, como decías, nos están tocando vivir desafortunadamente. Yo creo que desde hace ya un año, probablemente desde las elecciones americanas, en las cuales fuimos escuchando los mensajes que Donald Trump fue lanzando al electorado americano, muchos creíamos que aquellas amenazas había que tomarlas como ciertas, que no se podía frivolizar con el personaje, aunque el personaje obviamente es frívolo, y que previsiblemente un nuevo mandato de Donald Trump nos situaría en el entorno en el que estamos. He de decir que desde su toma de posesión a inicios de enero del año pasado, insistía en este asunto, en la necesidad de tomarnos muy en seriamente sus amenazas sobre Groenlandia, sobre sus intentos para romper el orden mundial, sobre sus políticas arancelarias, sobre su política migratoria. Y lamentablemente, como decíamos, el tiempo de alguna manera me ha dado la razón. Es cierto que en Bruselas se ha tardado mucho, en mi opinión, en percibir la relevancia de la amenaza. El año pasado se inició con ese discurso de Donald Trump sobre Groenlandia, pero también éramos vicepresidente en la conferencia de seguridad de Múnich, también a principios de año. La ministra de Exteriores de la Unión Europea, la alta representante, viajó a Washington en aquellos momentos y ni siquiera Marco Rubio la recibió. Y yo creo que había señales más que suficientes para asumir que el mundo había cambiado absolutamente. Yo creo que aquí en Bruselas, a una parte del establishment, podríamos decir, entre ellos a la Comisión, le ha costado mucho trabajo ser conscientes del cambio. Probablemente única y exclusivamente en los últimos 10 días, en los últimos 15 días en los que la amenaza sobre Groenlandia pasó a ser un hecho ya cierto, incluso cercano, y que podía acontecer en el muy corto plazo, después de lo que vimos en Venezuela el 3 de enero, yo creo que eso ha supuesto un cambio en la percepción. No mía, pero sí de mis compañeros. Debo decir que, a diferencia de ti, yo escuché a muchísimas personas decir, no te preocupes, estás exagerando con Donald Trump, no cumplió sus amenazas la vez pasada y esta vez tampoco las va a cumplir. Y bastaba escuchar a Steve Bannon explicando que si no lo hacían todo ahora, iban a acabar ellos en prisión, incluido el propio Steve Bannon, para darse cuenta de que el riesgo era real. Antes de entrar en el tema internacional, yo quisiera hablar de unas cuestiones de percepción. Hay una percepción negativa de Europa como continente
de la Unión Europea como institución a derecha e izquierda, tanto dentro como fuera de la Unión Europea. Se dice que Europa y la Unión Europea están paralizadas, que carecen de visión, que carecen de decisión, incluso de capacidad de decisión, que son el pasado y prácticamente solo les queda convertirse en colonia rusa, cosa que proponía Juan Carlos Monedero hace unos pocos días en Twitter. Dentro del Parlamento se percibe esa misma visión, y no me refiero a los antieuropeos, que luego hablaremos de ellos, sino a los partidos que creen en la Unión Europea. ¿Hay desazón o hay ánimos o hay ganas de lucha o hay resignación a la irrelevancia? Yo no he de decir que no estoy de acuerdo en términos generales. Yo creo que basta ver la lista de países que quieren adherirse a la Unión Europea, integrarse a la Unión Europea, para ser conscientes de que el modelo europeo sigue siendo atractivo y, como digo, la lista de países en la lista a la espera, ¿no?, de su ingreso en la Unión Europea, yo creo que es una buena muestra de que seguimos siendo atractivos, no solamente para nosotros, sino para los que están cerquita. Y probablemente ese deseo de entrar en la Unión Europea o ese europeísmo sea más claro en los países candidatos que en los que estamos dentro, que probablemente damos por hechos o damos como parte de la realidad elementos que, igual que ahora mismo están, pueden dejar de serlo. Ahora, que Europa siga siendo, en mi opinión, el mejor territorio en el que uno puede desarrollar su vida en libertad y en cohesión social, con problemas, pero yo creo que seguimos siéndolo. Eso no es óbice para reconocer que los europeos tenemos problemas de crecimiento, tenemos problemas de capacidad fiscal para sostener y mejorar nuestros estados del bienestar, y tenemos problemas también severos a la hora de proyectar nuestro poder en el mundo, proyectar nuestros valores, nuestros principios y también nuestros intereses más allá de nuestro territorio. Que existan estos problemas, yo creo que es un hecho cierto, que los que estamos aquí y muchos ciudadanos europeos creen que debemos acelerar reformas, abordar ámbitos donde antes no trabajábamos a nivel europeo, y, por ejemplo, la defensa y la seguridad o la política exterior es uno de los ámbitos donde tenemos que mejorar nuestra cooperación. Pero yo no creo que Europa sea un proyecto en decadencia. No comparto esta opinión, esta visión, aunque, como digo, hay problemas severos que necesitamos afrontar. Yo estoy de acuerdo con eso, pero hay una cosa. Europa, la Unión Europea, es un proyecto de élites, nace como un proyecto de élites. La élite política, la élite económica buscan la forma de evitar las confrontaciones que hacen perder dinero, territorios, etc. Así es, aunque hay un idealismo detrás que no se puede negar. La Unión Europea, como mercado común europeo, nace como un proyecto de élites. ¿En qué proceso estamos de lograr la Europa de los pueblos, la Europa de la gente, que sería la Europa de la unión fiscal, la Europa de la política común, en muchos otros espacios donde muchos no quieren que tengamos precisamente una política común? Estoy de acuerdo contigo en que el proyecto europeísta nace fundamentalmente como un proyecto configurado por las élites, ¿no? Yo creo que esto es evidente, porque incluso en países muy europeístas como España, los debates europeos se siguen percibiendo como cuestiones de política exterior en muchos casos, y la información, en fin, la opinión sobre los temas europeos acaban llegando a los ciudadanos a través de los filtros de los distintos gobiernos nacionales, cada uno con sus intereses, y lo que seguimos echando de menos en Europa probablemente sea un debate público europeo, un espacio público europeo donde deliberar esas políticas. Y probablemente el ejemplo más práctico sea la participación en las elecciones europeas, que sigue estando por debajo de la media de otras elecciones, aun cuando en fin, el grueso de la capacidad legislativa, no solamente presupuestaria, sino esencialmente legislativa, que rigen la vida de los europeos, se decide a nivel europeo. Muchos hemos reivindicado siempre una politización del proyecto europeo
en el mejor sentido de la palabra, una politización en la medida en que poder visualizar claramente los proyectos para Europa que los socialdemócratas o los democristianos o los liberales ponían encima de la mesa, porque por una parte, a fuerza de no haber existido mayorías políticas a un lado o a otro durante décadas, y por otra parte el proceso, podríamos decir, constituyente permanente. La Unión Europea está en un proceso constituyente permanente que exige consensos. En aquellas áreas donde ya forman parte del acervo de competencias de la Unión Europea, como digo, las mayorías siempre han sido lo suficientemente débiles como para obligar a conformar unas mayorías que de alguna manera dificultaban la percepción del conflicto político que existe en las instituciones comunitarias. Muchas veces se acusa a Bruselas o al Parlamento Europeo de regular, de elegir a través de esos grandes acuerdos. Yo creo que tiene cosas positivas, pero una de las cosas menos positivas es que el ciudadano no percibe el conflicto, no percibe la diferencia entre la izquierda y la derecha. La cuestión es que a fuerza de esperar una mayor politización de las políticas europeas, lo que nos hemos encontrado es con una politización entre los europeístas y los no europeístas, ¿no? De tal manera que en estos momentos cerca de un tercio del Parlamento está en manos de diputados que no creen en la Unión Europea y están complicando y mucho el trabajo legislativo ordinario de esta institución, pero también de otras instituciones. Por lo tanto, sí, la Unión surge de un proyecto de élites que ha costado y que sigue costando hacer patente a la ciudadanía las discusiones, los debates y las legislaciones y el método en los cuales, es decir, cuál es el resultado de su voto en las elecciones europeas a la hora de discernir las políticas europeas, y lo que nos hemos encontrado es con un malestar creciente por parte de algunos sectores de la población que están votando a partidos antieuropeos, que en el fondo también, y esto es otra de mis opiniones, antidemocráticos. Porque entre los mayores enemigos de Europa hay muchos europeos, pero hay partidos que no se definen como euroescépticos, pero cuyas políticas y votos son a menudo antieuropeas. Pienso en el historial de votos de Podemos, por ejemplo. Miguel Urbán ha hecho votos aterradores. Y por otro lado, también en los últimos 10, 15 días hemos escuchado a una derecha ultra que, sin embargo, ya no, o se está tratando de apartar del trumpismo o se está acercando al europeísmo. Orbán quiere que nos acerquemos a Rusia, bueno, esa es otra historia, está en riesgo su reelección, pero tanto Alternativa por Alemania, que es el nazismo renacido, como la señora Meloni en Italia, han dado la impresión de que cambian su discurso trumpista por un discurso más de una Europa que ellos sueñan, evidentemente, una Europa mucho más de derecha. Hay una brecha dentro de ese bloque ultra del 30% de antieuropeístas. Sin duda, hay mucha brecha porque, de hecho, ese tercio del Parlamento se divide en 3 grupos parlamentarios distintos. Hasta ahora, la principal brecha entre ellos era la relación con la Rusia de Putin. De tal manera que una buena parte de la extrema derecha de los países limítrofes con Rusia, en fin, militan y en este caso con buenas razones contra las ambiciones imperialistas de Putin que amenaza su integridad territorial. Por otra parte, teníamos otra extrema derecha directamente nazi, dirigida por Alternativa por Alemania, que conforma el grupo de los soberanos, y después una derecha más atlantista, donde estaba Meloni, que, en fin, más a la derecha del Partido Popular, pero que de alguna manera no venían a romper las instituciones comunitarias, sino a tratar de influir en ellas, derivado del elevado peso electoral que están teniendo en algunos países. Esas diferencias las han mantenido divididas en estos años, y en estos momentos, como decías, en fin, la amenaza de Donald Trump parece abrir también algunas diferencias entre ellos. Muy probablemente, en fin, lo
que los europeístas defendemos es que, como decía Mitterrand, el nacionalismo es la guerra, ¿no? Y ese nacionalismo ha significado que esas extremas derechas, aun siendo todas de extremas derecha, aunque debido a que son todas ellas también nacionalistas, han dificultado la cooperación entre ellas. Por ejemplo, Orbán tiene una muy mala colaboración con la extrema derecha rumana porque Orbán hace bandera permanente de la minoría húngara que reside en Rumanía, que proviene del Imperio Austrohúngaro y que después de la Primera Guerra Mundial pasó a territorio húngaro, donde es a territorio rumano, donde esa minoría húngara, podríamos decir, o que hablan húngaro, tienen problemas para aprender el idioma, por ejemplo, en Rumanía, de tal manera que la extrema derecha rumana, como todas las buenas extremas, como todas las extremas derechas, aspira a unificar el país, ¿no? y a evitar que las minorías tengan espacio, pero esas minorías son defendidas en algunos casos por las extremas derechas hipernacionalistas de los estados contiguos, ¿no? Y esto lo vemos, por ejemplo, entre Hungría y Rumanía, pero no solo. De tal manera que en estos momentos lo que estamos viendo es como el hipernacionalismo imperialista de Estados Unidos, pues a la vista, ¿no? Que está a la vista de todos, pues parece que está teniendo alguna respuesta por los nacionalismos que existen en países europeos, como decías, por ejemplo, con Le Pen, en Francia. Barda también ha dado un discurso bastante crítico con Donald Trump. Pero como digo, el nacionalismo es la guerra, esté donde esté. Mucha gente no entiende los grupos. Y antes de entrar en la carne del asunto, sí quisiera hablar un poco de los grupos, porque la gente no sabe cómo funcionan los grupos. Y los principales son, por supuesto, el grupo del Partido Popular Europeo, que tiene 188 de los 720 europarlamentarios. Luego, la Alianza de Progresistas, de Socialistas y Demócratas, que tiene 136 y que juntos ya conforman una relativa mayoría. Pero la pertenencia, ¿hasta qué punto obliga al voto? Porque, por ejemplo, el PP español va bastante por libre, sobre todo en las cuestiones relacionadas con España, del Grupo Popular Europeo, ¿no? ¿Qué implica el estar en un grupo? ¿Te obliga a votar en bloque? No, el Parlamento Europeo o el parlamentarismo en Europa es distinto al parlamentarismo de la mayoría de los países miembros de la Unión Europea. Y tiene razones institucionales para ello. En España, el debate político, la dialéctica política siempre se establece entre gobierno y oposición. De tal manera que hay un grupo parlamentario que sostiene al gobierno y hay un grupo parlamentario que aspira a sustituir al que está en el gobierno por ellos mismos, ¿no? Y de tal manera que uno sigue un debate en el Congreso en España y, como digo, la dialéctica es gobierno-oposición, y eso hace que, por otra parte, en España los grupos parlamentarios tengan disciplina de voto en fin, bajo la amenaza de distintas penas si se desvían. Sin embargo, en la configuración institucional de la Unión Europea, nuestro gobierno, que es la Comisión Europea, de alguna manera es un gobierno pluripartidista, porque al haber un comisario por cada uno de los países, un ministro por cada uno de los países, al final siempre hay ministros europeos de distintos grupos políticos, de tal que los proyectos de ley, ¿no?, que podríamos decir que salen del Consejo de Ministros, salen del Colegio de Comisarios a nivel europeo, pues siempre es el resultado de una deliberación de comisarios de distintos países, pero con distintas sensibilidades ideológicas. De tal manera que en el Parlamento Europeo no hay un grupo parlamentario que está siempre defendiendo al gobierno, es decir, defendiendo a la Comisión Europea, y otro que aspira a sustituirlo, porque ciertamente no existe esa dialéctica. En el Parlamento cada diputado representa un territorio y se asigna a un grupo parlamentario, en mi caso al Grupo Socialista, como miembro del Partido Socialista, pero cuando recibimos las propuestas de legislación de la Comisión, no nos ponemos en contra o a favor, como sería lo razonable que vemos en la política española, sino que cada diputado intenta leer la propuesta y presentar las enmiendas que considera oportunas para mejorarla, de tal manera que muchas veces uno encuentra enmiendas de diputados del mismo grupo parlamentario que dicen cosas distintas, porque a lo mejor la realidad de Finlandia o la realidad de España o de Portugal
en un tema concreto pues tienen menos que ver, ¿no? De tal manera que los grupos parlamentarios siguen articulando el funcionamiento del Parlamento, pero los diputados tienen una responsabilidad individual que probablemente no vemos en los parlamentos españoles o en los parlamentos de la mayoría de los países de la Unión. De tal manera que este Parlamento se parece más a la Casa de Representantes o al Senado de Estados Unidos, que se ejerce esa libertad de voto que, que al parlamentarismo estrictamente nacional. En todo caso, durante décadas, y yendo al reparto al que hacías referencia entre los distintos grupos parlamentarios, durante décadas la única mayoría posible que este Parlamento podía articular era una mayoría en la que los populares y los socialistas nos sintiéramos identificados, aunque siempre hay diputados de estos grupos que no formaban parte de las mayorías, dependiendo del voto, del asunto, del tema concreto, que como digo, hay libertad de voto. Es decir, la existencia de una única mayoría nucleada respecto a esos dos grupos, en muchos casos con el apoyo de los liberales o de los verdes, esto ha dejado de existir desde las últimas elecciones y en estos momentos el Partido Popular tiene en su mano articular una mayoría alternativa con esos tres grupos de los que hablábamos antes que están a su derecha. De tal manera que estamos empezando a ver comportamientos en el Partido Popular que tienen muy poco que ver con la tradición clásica democristiana europeísta y estamos viendo pactos y votos en conjunto del Partido Popular con la extrema derecha en distintas cosas. Esta mañana, hoy votaba en el Comité de Libertades, en la Comisión Parlamentaria de Libertades, la revisión de las políticas migratorias por las cuales, como sabéis, algunos gobiernos han estado intentando crear centros de refugiados fuera de la Unión Europea, el gobierno de Meloni entre ellos, intentando poner centros de reclusión de inmigrantes en Albania y en otros países que hasta ahora los jueces italianos, en virtud de la legislación europea, han estado evitando. Pero, por ejemplo, esta mañana el Partido Popular votaba con la extrema derecha a cambiar la legislación europea para permitir que esos centros de inmigrantes en terceros países pueda formar parte del marco legal de la Unión Europea. Esto no ocurría antes y está ocurriendo en el presente, muy desafortunadamente, porque yo creo que el PP se equivoca dramáticamente con estas decisiones, se equivoca porque obviamente está recordando políticas que no respetan, en mi opinión, los valores sobre los que se ha asentado la Unión Europea, pero además se equivocan porque esa extrema derecha no quiere colaborar con ellos, que colabore con ellos de manera circunstancial, lo que quiere es sustituirlos. Igual que los ha sustituido en Italia o los han sustituido en Francia, donde el centro derecha tradicional ha dejado de existir, y como en el Reino Unido el Partido Conservador también está en una crisis muy notable ante el nuevo partido de Nigel Farage, o el Partido Republicano en Estados Unidos ha dejado de ser el Partido Republicano para ser otra cosa bien distinta. Partido MAGA. Fíjate, vamos ahora a lo que creo que realmente importa. Todo esto me parece como un contexto relevante, pero cuando se habla de multipolaridad siempre se ha pensado en la bipolaridad de Unión Soviética Estados Unidos, que desde 1991 es una quimera, salvo por la cuestión nuclear específicamente. Es decir, la ruina de la economía soviética se convirtió en la economía rusa. Y hoy en día, cuando uno ve que la televisión rusa repite la narrativa de Trump, por ejemplo, en el asesinato de Alex Piketty, puntualmente, tal cual, Alex Piketty sacó una pistola y los amenazó, decía Popov el otro día, ayer, en la televisión rusa, pues yo lo que llego es a que probablemente es nosotros, Europa contra el mundo. Y veía yo, retuiteaba yo algo que de Hans Kelsen, que me parece relevante. Decía, viendo lo que está pasando a nuestro alrededor, me doy cuenta de que la Unión Europea, con todas sus fallas, es un paraíso. Orgulloso de ser europeo, orgullosos de estar en la Unión Europea. Yo empezaría por ahí. Si somos solos contra el mundo, contra una derecha populista que ahora se une entre Putin, Trump, Orbán, y por supuesto nuestros bichos criados en casa, como se acabó la fiesta, que yo sigo hallando increíble que el vice sea eurodiputado como tú,
preguntas reales. A mí me han hablado de la debilidad de Europa. Yo el otro día comenté simplemente por encima, digo, pero si Europa tiene 1.900.000 soldados y Estados Unidos 1.300.000, pues por lo menos significa algo. ¿Está realmente Europa desarmada, desencuadernada totalmente en lo militar, en la defensa? Y en tal caso, ¿qué tan pronto se pueden resolver las deficiencias de capacidad de defensa de la Unión? Sí, yo creo que aquí la respuesta a esa pregunta es doble. Por una parte, es cierto que, como decía el primer ministro polaco hace ya algunos meses, Donald Tusk, Europa, los europeos, en fin, invertimos más en defensa que Rusia de manera individual. Somos más ciudadanos, nuestros ejércitos están mejor dotados y por lo tanto no debiéramos temer o debiéramos tener la fuerza suficiente para, en primer lugar, acabar con la guerra en Ucrania y evitar las amenazas de Putin a otros territorios europeos. Por la misma razón, Europa debería ser autosuficiente para hacer frente a las amenazas de Donald Trump en Groenlandia. Pero cuando me refería a la doble pregunta, la siguiente parte de la doble respuesta, la siguiente parte de la respuesta es que no estamos lo suficientemente unidos como para que esos números que saltan a la vista, pues bueno, cooperen, ¿no? Se puedan sumar directamente y por lo tanto garantizar una autonomía estratégica para Europa, para los europeos en el ámbito de la defensa o en otros muchos. Porque si hablamos de economía estamos igual, la economía europea está creciendo menos y uno de los motivos de que estamos creciendo menos es que nuestro mercado único sigue bastante fragmentado entre los estados porque sigue habiendo mucha regulación nacional, muchas barreras, muchas medidas, en fin, muchos cárteles territoriales que dificultan explotar, podríamos decir, las eficiencias del conjunto de Europa para los trabajadores y para las empresas europeas, ¿no? Por lo tanto, la respuesta a esa pregunta, yo creo que sí, estamos capacitados para dar ese salto. La siguiente pregunta es ¿hasta qué punto tenemos los liderazgos oportunos y los respaldos ciudadanos necesarios para dar ese paso? Yo creo que la guerra en Ucrania ha ayudado a mover algunas conciencias, pero probablemente la amenaza sobre Groenlandia ha acabado de galvanizar esa visión más europeísta para poder responder juntos a los retos a los que hacías referencia en tu pregunta. Ahora vamos a otros retos, a otros desafíos. Tenemos un problema de dependencia tecnológica. Entre el 70 y 80% de la infraestructura digital europea depende de tecnología estadounidense o china, servicios en la nube, sistemas operativos, plataformas de inteligencia artificial, semiconductores y ciberseguridad. Existe la iniciativa del ecosistema Eurostack, que pretende precisamente ir desde materias primas y semiconductores hasta la nube y la parte blanda y menos sólida, pero al mismo tiempo más importante de la tecnología, como es la nube, la inteligencia artificial y la ciberseguridad, que en tiempos de guerra híbrida es esencial. ¿En qué momento está Europa en este proyecto de independencia? Y hago un paréntesis. Yo me acuerdo cuando la gente no quería la constelación de satélites Galileo de geoposicionamiento, porque ya teníamos el GPS estadounidense, ¿no? Y ahora deberíamos congratularnos de contar con Galileo. En ese sentido, ¿cómo vamos como Unión? Probablemente desde la crisis de la COVID, en la cual vivimos momentos difíciles, muy, muy difíciles, pero además sufrimos, en fin, fuimos conscientes de la dependencia, ¿no?, de distintos productos necesarios para combatir la COVID de terceras jurisdicciones y hablo, por ejemplo, de las mascarillas, ¿no? ¿Quién
¿quién podía pensar antes de la COVID que habría un problema en Europa de dependencia de la producción de mascarillas que venían de terceros países? Yo creo que desde ahí y después más claramente tras la invasión de Putin en Ucrania, que generó problemas notables en el sector energético o en el sector agroalimentario, entre otros, que generó inflaciones en fertilizantes, por ejemplo, o en muchos otros productos derivado del incremento de los costes energéticos. Yo creo que ahí se acabó de solidificar un cierto consenso por el cual Europa debía avanzar en una autonomía estratégica o en una autonomía en determinados sectores o bienes o servicios que podían ser estratégicos, entre ellos el ámbito al que hace referencia, el ámbito tecnológico. En ese sentido se han diseñado distintas políticas, vinculadas algunas de ellas, por ejemplo, a materias primas críticas, o a ciberseguridad o tecnología, la nube, que van avanzando. Mi opinión en este asunto es que, es decir, que tenemos un problema de base que no sé hasta qué punto estamos abordando convenientemente. Como decía en la pregunta que me hacías previamente, dentro de la Unión Europea tenemos un mercado muy fragmentado. Tan fragmentado que el Fondo Monetario Internacional publicaba un informe ya en octubre del 2024 en el cual estimaba los costes, las fricciones al comercio dentro de la Unión Europea, Y venía a decir que los europeos nos autoinfligimos unos aranceles en la sombra, y digo aranceles en la sombra porque los aranceles están prohibidos, pero medidas normativas, directivas mal aplicadas, normativas locales de distintos tipos, de tal manera que dentro de la Unión Europea teníamos, como digo, unos aranceles en la sombra del 60% para el comercio de bienes y del 100% para el comercio de servicios. Los números son tan abismales que el Banco Central Europeo quiso reelaborar el estudio e intentar profundizar en este diagnóstico. Y el Banco Central Europeo publicaba su informe el mes pasado y venía a decir lo mismo, que los aranceles en la sombra en la Unión para el comercio de bienes eran del 40%, un poquito menos que los que estimaba el FMI, pero para el comercio de bienes hablaba del 110%. Quiero decir que con estos aranceles en la sombra que nos autoinfligimos los europeos, esto dificulta que tengamos un mercado relevante, un mercado lo suficientemente profundo, líquido y que permita aprovechar las ventajas para rentabilizar las inversiones tan notables que exigen estas tecnologías, ¿no? Es decir, cuando muchas veces nos comparamos con Estados Unidos en el ámbito económico, en Estados Unidos hay un Silicon Valley, entre otras cosas, porque las invenciones digitales que puedan producir una pequeña empresa tiene un mercado de 350 millones de habitantes a los que poder comercializarlo sin ningún problema. En Europa no podemos tener ningún Silicon Valley porque las empresas que salgan, que crezcan, que podamos inventar algo, ¿no? que pueda comercializarse, existe tal cantidad de fricciones dentro de la Unión Europea que esas empresas no logran crecer, porque no logran tener los clientes suficientes para poder rentabilizar esas inversiones. Y yo creo que en este ámbito al que hacía referencia al fin y al cabo, política industrial, ¿no? de incentivar sectores, de garantizar la autonomía estratégica en algunas áreas, se están haciendo cosas, yo creo que bien intencionadas, pero tenemos un problema por debajo que, al igual que en defensa, de lo que hablábamos antes, seguimos muy fragmentados entre los europeos y eso resta capacidad de crecimiento a iniciativas como las que hacías referencia. Yo no sé si hay allí un elemento subjetivo, creo que ya hemos hablado de esto, de la necesidad de comunicarle a la gente que se sienta europea, que se sienta que los alemanes, los franceses y los belgas no son ellos, sino que son nosotros. Allí es donde siento que la comunicación de la Unión ha fallado. Porque cuando se trata de hacer grandes acuerdos con otros bloques, y yo sé que en este estás tú directamente a favor, como es el acuerdo con el Mercosur, nos encontramos con la oposición de las derechas europeas y con una serie de argumentos populistas, pero muy efectivos, que han movilizado especialmente a gente del mundo agrícola
y que han presentado una oposición al acuerdo de Europa con el Mercosur, que crearía un mercado común muy importante y muy necesario. No para las empresas, cuando pensamos en las empresas europeas, se nos olvida que también se piensa en los trabajadores europeos, en los prestadores de servicios europeos, etcétera. ¿Qué desventajas tiene el acuerdo con el Mercosur o por qué hay esa oposición y qué ventajas tiene? Sí, probablemente antes de entrar en el debate sobre el sector agrícola y siguiendo un poco la conversación que estamos teniendo, eh, el- hace 10 días la administración Trump filtraba una información al Financial Times criticando muy duramente el acuerdo con Mercosur, el acuerdo Unión Europea-Mercosur. En fin, no debemos extrañarnos. La Unión Europea tiene ya un acuerdo con Canadá, que por cierto fue muy discutido entonces y que ha permitido duplicar las exportaciones de Europa y además las exportaciones agrícolas incrementarlas un 60%. Tenemos un acuerdo con México que se ha actualizado y un acuerdo con Chile. Y yo creo que en este debate geopolítico en el que estamos, ¿no? por el que discurre la conversación que estamos teniendo, yo creo que es importante destacar que este acuerdo con Mercosur supone un jarro de agua fría sobre la estrategia Monroe de Donald Trump en América y supone también mejorar las alianzas de Europa, en fin, dentro de este sándwich al que hacías referencia en el que vivimos entre Putin y Donald Trump, ¿no? Que claramente Europa está sufriendo por Trump y Putin, amenazados por ambos, y en este entorno es básico que la Unión encuentre otros aliados y fundamentalmente aliados donde compartan una gran parte de nuestros valores, la democracia, en fin. Y yo creo que con diferencias en algunos países, porque no todos los países son iguales, como digo, el acuerdo con Mercosur es clave, junto con el de Canadá, el de México y Chile, en este tablero, en el tablero mundial. Entrando ya en las cuestiones puramente económicas, el acuerdo es claramente beneficioso para el sector industrial, para el sector servicios, es decir, abre el mercado de concursos públicos en los países del Mercosur, que hasta ahora estaban muy cerrados, permite que empresas asturianas, españolas, europeas puedan prestar servicios en Mercosur y además reduce muy sustancialmente los aranceles para todas nuestras exportaciones industriales. Yo creo que esto también hay que destacarlo. Sobre el sector agroalimentario, todas las estimaciones que he conocido sobre los impactos del acuerdo sobre el sector agroalimentario dicen que el efecto neto es nulo, es decir, que no hay grandes ventajas ni pérdidas para el sector agroalimentario europeo. Y es así porque en el proceso de negociación obviamente se prestó especial atención al sector agroalimentario y es donde el acuerdo podríamos decir, es más prudente en el sentido de que los procesos de desarme arancelario son mucho más largos, donde además se ha para el sector agroalimentario y, como digo, por ejemplo, en el caso de la carne de vacuno, que ha generado mucha controversia en el sector ganadero, el acuerdo permite la importación del Mercosur de solo el 1,5% de la carne de vacuno que se produce en la Unión Europea. Con lo cual, quiero decir, el efecto es muy limitado y, como digo, las estimaciones económicas dan un efecto nulo. Por cierto, estimaciones hechas previas a el acuerdo para tener un reglamento de salvaguardias para evitar en fin, comportamientos erráticos en el precio de las importaciones o controlar la evolución de las importaciones si crecen demasiado. Dicho esto, el sector primario en Europa tiene una amenaza cierta, que no es Mercosur, sino que es la propuesta de la Comisión Europea, por cierto, por dos puestos sobre la mesa por dos comisarios del Partido Popular, el comisario de Agricultura y el comisario de Presupuestos, por el cual la política agraria común, la PAC, sufriría una reducción de su financiación del 20% a partir del año 2028. Esa amenaza es una amenaza cierta que el Parlamento ha contestado negativamente y que se abre y que estamos ya en una negociación
con el Consejo y con la propia Comisión para en fin, evitar en la medida de lo posible, en la medida de las fuerzas de los que tenemos y de los que estamos en contra, ese recorte de la política agraria común. Pero como digo, yo creo que hay una preocupación cierta por ese presupuesto y yo creo que en este ambiente llega el acuerdo con Mercosur, que, en fin, yo creo que de alguna manera calienta el debate, pero después me gustaría también añadir algunas condicionantes adicionales, porque el acuerdo con Estados Unidos está en el mismo proceso de ratificación que el acuerdo con Mercosur. Y las críticas de buena parte de las asociaciones ganaderas o del sector agroalimentario las hemos visto muy críticas contra Mercosur, pero no las hemos visto decir nada sobre el acuerdo con Estados Unidos, que la semana pasada paralizamos su tramitación a la vista de la evolución de las amenazas de Donald Trump en Groenlandia. Y por lo tanto, y volviendo un poco al debate geopolítico, no es inocente que no hayamos escuchado nada respecto al acuerdo con Estados Unidos y de sus posibles implicaciones sobre el sector agroalimentario, porque buena parte de las críticas que estamos escuchando serían replicables y aún peor con importaciones agroalimentarias de Estados Unidos. Como digo, no es inocente que esto no haya estado en el debate ni parezca que esté. Y aquí, en fin, hay interpretaciones que debemos hacer porque yo creo que es cierto y hay que decirlo también, que la extrema derecha trumpista está infiltrada en buena parte de las organizaciones del sector primario, o al menos de sus portavoces, y como digo, no es inocente que no hayan dicho nada del acuerdo con la administración Trump. Claro, sí. La semana pasada precisamente comentábamos aquí una historia de una jueza francesa que fue visitada por gente de la embajada estadounidense y todo lo que, pero para hablar de derechos humanos, y al final lo que le acabaron pidiendo es que declarara que era un juicio político el que se llevaba contra Marine Le Pen por fraude. Es decir, y ella denuncia una injerencia del trumpismo sobre los jueces. Pasó con un juez en Brasil, pasó con otro juez de derechos humanos, me parece que en Bélgica. Es decir, que la infiltración a la que haces tu referencia no es una teoría de la conspiración, es un hecho que se puede constatar, ¿no? No, y se puede leer, sí, perdona, digo que se puede leer la estrategia de seguridad nacional de la administración Trump, ahí está puesto negro sobre blanco, no nos inventamos nada. Claro, pero insisto, tenemos el problema de la narrativa, ¿no? Yo me he pasado muchos días explicándole a la gente que las naranjas Valencia que vienen de Marruecos no son falsificadas, sino que la naranja de Valencia es una variedad que se hizo en Florida, y que se le pusieron Valencia por Valencias, pero que no están hechas en Valencia ni son naranjas de Valencia, y que se hacen se cultivan en China y en Brasil y demás. Pero la narrativa es tan sencilla. La naranja de Valencia, me la venden de Marruecos. Es que mira, de China. Pues sí, pero es que mira, es que no es de Valencia. Es muy difícil. Lo que tú estás contando ahora, que es todo relevantísimo, es la parte más difícil del gobernar. La parte del gobernar realmente, que es la de administrar, la de ver los céntimos que entran y los céntimos que salen, y que eso es enormemente poco narrable de frente a la narrativa populista, ¿no? Eso me preocupa, es una preocupación que suelto nada más así porque no creo que tenga más que quizás pedirle al Parlamento Europeo que invierta en europeísmo para el europeo de a pie. Ahora, sí, sin duda es decir, la comunicación es difícil. Hablaba antes de cómo es el parlamentarismo europeo, por ejemplo, comparado con el parlamentarismo de distintos Estados miembros. Y yo creo que la dificultad para percibir el conflicto desde el territorio hace que, o el bueno o el malo, ¿no? Es decir, en política nacional hay un bueno, hay un malo, cada cual puede identificar al bueno o al malo como queramos, pero es un debate más sencillo, ¿no? El debate aquí es más complejo porque exige mayorías en el Consejo, en el Parlamento,
en un entorno donde construir mayorías es siempre difícil, donde vas a encontrar normalmente gente de distintos partidos conformando esas mayorías. Y yo creo que es un procedimiento mucho más rico, mucho más interesante, pero de más difícil acceso porque no caricaturiza tanto el debate político como el que existe en los países, ¿no? Los debates nacionales. Por otra parte, es verdad que los medios, nosotros tenemos una parte de responsabilidad porque es decir, tenemos que gastar tiempo en comunicar las cosas que hacemos aquí, pero tampoco puedes gastarlo todo porque también hay que hacer cosas, ¿no? Para poder comunicar. Pero también a veces es difícil que los medios de comunicación de los distintos Estados miembros de alguna manera recojan la pluralidad del debate que tenemos en las instituciones comunitarias. Y en la mayoría de los casos, como decía, filtran la información a través de las opiniones o las declaraciones de los ministros o de las ministras de sus respectivos gobiernos, que de alguna manera lo que hacen también es dificultar la percepción del debate que existe aquí, ¿no? Y por último, y también debo decirlo, en fin, a veces falta interés, ¿no? Y yo creo que asumo mi parte de responsabilidad porque normalmente suelo, es decir, yo al menos no suelo ser muy, es decir, no suelo dar grandes titulares en mi trabajo, pero es verdad que el ciudadano de a pie tiene más información, puede tener más información o tiene más información a su acceso de lo que piensa. Y probablemente muchas veces porque tiene otros problemas o otros intereses, pues probablemente a veces no quiero decir, sea más fácil leer el titular que interesarse por algo. Porque, por ejemplo, lo que hablabas de las naranjas, es decir, cualquier producto agroalimentario que entre en la Unión Europea tiene que cumplir las mismas medidas sanitarias y fitosanitarias, no solamente en el acuerdo con Mercosur, sino en cualquier acuerdo comercial. Y la verdad es que tú hablas con cualquier ciudadano y probablemente muchos piensan que lo que viene de otros sitios, en fin, no cumple esas mismas medidas, ¿no? Y bueno, pues es tan fácil como hacer una búsqueda en Google o en ChatGPT, ¿sabes? O en cualquier... Quiero decir, no es tan complicado verlo, pero Sí, no claro, sé. pero no se le dice a la gente que dude. Yo lo equiparo mucho al debate de las vacunas. La gente dice, las vacunas le hacen daño a tu niño. Y llego yo y dice, no, no te hacen daño. A ver, explícamelo. Explicarte cómo sabemos que las vacunas no le hacen daño a tu hijo o a tu hija. El debate del VPH ha vuelto a salir porque en Escocia prácticamente ha desaparecido el cáncer de cuello de útero. Pero explicar todo eso y hablar del cáncer del cuello de útero y de las pruebas de la vacuna y demás es complejo y denso. Mientras que el mensaje Ujú. otro era sencillo y directo, salva a tus hijos de esta amenaza, ¿no? Y es un desafío de comunicación. Pero vamos al último punto. Desatornillarse de Estados Unidos en cierta medida y de alguna manera también descolgarse de la dependencia energética de Rusia, por ejemplo, eh, implica otros acercamientos que tienen sus riesgos. Se acaba de firmar un acuerdo con la India, curiosamente el Día de la Independencia de la India, que tiene un valor simbólico enorme como el último gran enclave colonial británico, y el necesario acercamiento a China, que no es precisamente una organización caritativa, sino es una imperio con su propia visión del expansionismo económico y el control y dominio de la economía mundial. Y sin embargo Europa lo tiene que hacer. ¿Cuáles son las ventajas y peligros de estos acercamientos y cuáles son los mecanismos que está poniendo o no en acción la Unión Europea para que seamos amigos sin que me metas la mano en la cuenta de banco? Ya. Es una muy buena pregunta, como las anteriores, por cierto, pero es una pregunta difícil, ¿no? Yo creo que el acuerdo con India, en fin, al cual todavía no he podido estudiar en profundidad, aun cuando el actual presidente Modri no sea no, en fin, el mayor de los demócratas y pulcros demócratas, pues bueno, India
en principio no deja de ser una democracia también, aunque con muchas complejidades. En fin, habrá que ver el texto acordado porque se iniciará el trámite parlamentario en breve. Pero yo creo que es necesario tener buena comunicación, al menos política, y la parte comercial habrá que verla, ¿no? Con China el escenario es más difícil, ¿no? Porque claramente no es una democracia con problemas como India, es otra cosa, ¿no? Es un sistema dictatorial de partido único y economía de mercado, ¿no? Es decir, capitalismo de Estado, que probablemente sea el peor de los sistemas, uniendo los males de todos ellos, ¿no? En todo caso, es verdad que en algunos ámbitos, que por ejemplo la lucha contra el cambio climático, ¿no? Entre otros, Europa no puede hacer sola casi nada, ¿no? Y yo creo que un país del tamaño como China, pues sí necesitamos tener unos cauces de comunicación, ¿no? Y obviamente siendo conscientes de que en algunos ámbitos vamos a estar absolutamente en desacuerdo y la protección de los derechos humanos es uno de ellos, pero quizá se puedan encontrar ámbitos de cooperación en otras áreas, ¿no? Es decir, durante los años de la Guerra Fría, que fueron muchos y muy difíciles y con un enfrentamiento feroz de modelos, ¿no? De modelos alternativos, también hubo espacios de cooperación en algunos ámbitos y Europa, es decir, aunque estuviese alineada claramente bajo entre otras cosas, en el marco de la OTAN o la mayoría de los países europeos, pues bueno, había espacios de diálogo con la Unión Soviética y en fin, el primer ministro alemán que había sido alcalde de Berlín, ¿no? En fin, lideró una estrategia de apertura, ¿no? De apertura de Alemania a lo que había al otro lado del muro. Yo creo que es necesario tener cauces de comunicación, lo que no significa en fin, que obviamente sean unos socios firmes como durante mucho tiempo lo hemos sido con Estados Unidos. Esto no va de eso, ¿no? Probablemente va de construir otros marcos institucionales adecuados al siglo en el que vivimos. Una última pregunta o propuesta. Bueno, yo decía el otro día, si yo fuera los 31 países que no son Estados Unidos de la OTAN, estaría en este momento en pláticas para crear un organismo de defensa mutua prácticamente calcado al Tratado de la OTAN, pero sin Estados Unidos. ¿Hay la posibilidad de que hagan este tipo o que haya estas pláticas, o quizás ya las hay, o sueñan? Bueno, en la Unión Europea ya tenemos un artículo similar. Dentro de la Unión Europea tenemos la obligación de defendernos mutuamente ante agresiones exteriores, lo cual quiere decir que, en fin, la situación de Groenlandia ni ha sido ni es una broma, porque amenaza directamente la integridad territorial de un país de la Unión Europea, de Dinamarca, con el cual tenemos una solidaridad firmada en el Tratado de Defensa Mutua. Por otra parte, dentro de la OTAN existe ya el pilar europeo, pero hay un pilar europeo en la OTAN en fin, que está ahí y que habría que ver qué hacer con él. Y por cierto, ayer o antes de ayer, el ministro de Exteriores de Suecia o Dinamarca, ahora no lo recuerdo, pedía construir una OTAN exclusivamente europea, ¿no? Y que lo pidan un ministro, como digo, no recuerdo si era Suecia o Dinamarca, pero de un país escandinavo que normalmente, en fin, no son los más federalistas, podríamos decir, de la Unión Europea, significa también un salto en la percepción del riesgo y en la percepción, por otra parte, de la solidaridad entre europeos. Durante mucho tiempo yo he defendido potenciar el pilar europeo en el marco de la OTAN porque creía que, en fin, que no era estrictamente necesario y además de poco viable duplicar los esfuerzos a través de dos instituciones militares paralelas, podríamos decir, pero en estos momentos claramente la OTAN pues bueno, está en una situación muy débil en la medida en que Estados Unidos amenaza a varios socios, no solamente a Dinamarca, sino a Canadá. Ayer comparecía el secretario general de la OTAN en el Parlamento Europeo, Rutte,
y decía que era de locos, es decir, que los europeos estarían locos si pensáramos en una defensa independiente de los Estados Unidos, probablemente justificando su sueldo, ¿no? Como lo hemos visto en las últimas semanas o meses. Pero la reflexión no es si los europeos queremos salirnos de la OTAN y construir un paraguas alternativo. La historia es que nos están echando. Es decir, es decir, yo creo que no somos nosotros los que por nuestra cuenta de riesgo queremos hacer una estructura de defensa común con independencia de Estados Unidos, sino que es Estados Unidos la que nos está amenazando, directamente amenazando a sus socios y que exige una respuesta europea como la que había dado, como digo, el ministro sueco danés, no recuerdo, en estos días pasados. Por lo tanto, la reflexión no es tanto si los europeos queremos o no queremos, o si nos encontramos en posición o no de hacer algo fuera de la OTAN. La historia es que tenemos que responder a las amenazas de un socio de la OTAN, de alguien que ha sido un socio nuestro hasta ahora, contra Canadá o contra Dinamarca y obviamente la fuerza ORCAN, que esa es otra de las cuestiones de la historia del proceso de construcción de la Unión, que decía Monnet que la Unión se construye en las crisis y yo es una cosa que me genera cierta inquietud, porque claro, las crisis están llegando a un cierto nivel que uno ya tiene miedo a que ante una crisis no seamos capaces de responder como debiéramos y sobre todo a la vista del crecimiento de la extrema derecha y de los antieuropeos. Pero en este ámbito, como decía Borrell, ha estado 5 años diciéndolo permanentemente Borrell, necesitamos una defensa europea. Sí. Y también necesitamos que la gente se dé cuenta que la amenaza es real, porque todos los días en la televisión rusa aparecen tertulianos pidiendo el bombardeo de Berlín, de Londres, de Madrid, de París y de Roma, todos los días. Así que esa gente no habla porque se le ocurrió hablar, sino porque se le permite o se le pide que mande ese mensaje, considerando la ausencia de libertad en Rusia. Europa tiene enemigos, pero es el lugar donde nació, no por alguna virtud especial, por accidente. La idea de los derechos, la idea de la ilustración, la idea de la libertad política, la idea de la democracia moderna. Yo tengo un amigo marxista que el otro día me decía, bueno, pero es que hay que luchar en contra de Occidente. Le digo, pero si no hay filosofía más occidental que el marxismo, que procede de la filosofía clásica alemana, ¿qué me estás diciendo? Que como eres marxista, eres antioccidental, suena un poco raro. Pero es la Europa donde nació la idea de los derechos y después de todos los horrores que causó Europa, también tiene derecho a ser la que abra el futuro. ¿No crees? Sin duda, sin ningún género de dudas. Para eso trabajamos. Pues muy bien, Jonás. Muchísimas gracias por todo el tiempo que nos das, que yo sé que se lo quito a tu labor, pero a la gente creo que le vale la pena oír esto. Muchas gracias por estar con nosotros. Sin duda. Muchas gracias a ti y a todas las personas que te siguen, que son muchas en las redes sociales. Un placer. Hasta la otra. Europa es un sueño, y es un sueño construido sobre un pasado discutible, sobre un pasado que, como el de todas las regiones y países, no es precisamente ejemplo moral. Pero Europa tiene derecho a ser un sueño y tiene derecho a ser mejor de lo que fue, mejor de lo que ha sido, y junto con algunas regiones como América Latina o África, es de las pocas que se puede plantear un futuro y que está en el camino de un futuro mejor que el que tuvo en el pasado. Y yo creo que los sueños hay que defenderlos y hay que luchar por ellos, porque si nosotros no tenemos sueños, otros nos traerán pesadillas. ¿No cree usted?